Esta es la 31 de Breiner Clemente Castillo Caicedo, categoría 78. 31 toques sin dejarla caer. Bienvenidos. Fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. ¿En qué piensa cuando le hablan de Barbacoas Nariño? Los inicios, el pueblo que lleva a uno en el corazón, donde uno siempre quiere volver por cualquier motivo, y creo que es el lugar donde quedó la inocencia, donde quedó la etapa bonita, donde uno podía jugar sin temor de nada. ¿Cómo es Barbacoas Nariño? Como todo pueblo del Pacífico, pues el abandono es lo que más resalta, es lo que más hoy vive en mi pueblo, ¿no? Pero para uno que nació y vivió sus mejores años de infancia, pues es un pueblo bañado por dos ríos. Era un pueblo tranquilo, era un pueblo donde tú podías andar a la calle todo el día sin temor de nada, tus padres sin preocupación. Hoy en día pues no es igual, pero es ese paraíso, es ese lugar donde se encuentra uno con lo que te marcó tu infancia, y es el lugar donde, como te dije, donde siempre uno quiere volver. ¿Qué recuerda de la infancia en Barbacoas? No, viví hasta los 10 años, viví en mi pueblo. ¿Qué recuerdo? Bueno, salía para la escuela, se iba uno solo a la escuela con 5 añitos, no te llevaba nadie, volvías a tu casa, después te ibas prácticamente que toda la tarde a la playa o al parque a jugar porque llegaban los amigos, o jugabas a las escondidas, que allá tenían pues otro nombre. Allá jugábamos al cuchi, llamaba eso en la época de uno. Jugábamos a los pistoleros con pistolas de madera, pero metidos en la selva realmente, o sea, era en la selva. Era eso, o sea, era lo bonito pues de estar en un lugar así, que era un lugar donde no había temor de nada. O sea, actividades por hacer había muchísimas, pero siempre con los amigos, y no había temor de nada, porque tus padres trabajaban todo el día en sus negocios y uno andaba a la calle. ¿Qué es lo que más recuerda de la vida familiar por esos días? Niño, pues obviamente yo soy el menor de 10 hermanos. Mis hermanos mayores pues comenzaron a salir a la ciudad a estudiar. Unos estudiaron en Pasto, otros en Bogotá, otros en Cali. Entonces en el pueblo realmente quedábamos 3 nomás. Los demás solamente iban pues en vacaciones pues de sus estudios, y era pues, digamos, mis padres trabajaban, tenían una tienda, un negocio con el cual le dieron estudio a todos sus hijos, y ellos pues se criaron viendo, o nos criamos viendo unos padres trabajadores, unos padres entregados al trabajo. De pronto esa relación amorosa pues no era tanta porque eran muy ocupados, pero sabían uno que los amaban a uno muchísimo, y eran otros tiempos, eran otras épocas donde ellos se entregaron toda su vida, su esfuerzo, su juventud, su vejez al trabajo. Cuando sus hijos pudimos devolverles a ellos lo poquito, lo que podíamos, lo hicimos con mucho amor. ¿Quién o qué lo motivó a jugar fútbol y a ser arquero? Pues yo en mi pueblo, pues uno jugaba fútbol, o sea, uno jugaba en la playa, en el parque, pero era eso, o sea, era o ir a ver al torneo pues de mayores en el pueblo, ¿cierto? En mi pueblo yo siempre destaqué que en la época pues, de mi infancia habían grandes arqueros, y pues cuando ya logré lo que logré hacer en mi carrera, yo me preguntaba cómo ellos hicieron para ser tan buenos siendo empíricos, y la verdad eran muy buenos. O sea, yo las primeras voladas que yo veía fue de esos arqueros de mi pueblo, pero decir que era mi pasión en ese momento no lo vi como tal. Todo cambia cuando llego a la ciudad y cuando tuve acceso para ir a un estadio, porque en mi pueblo realmente uno de los partidos lo escuchaba en la radio, veía los goles en el noticiero pues cuando los pasaban, pero no más. O sea, nunca un estadio, nunca sentir que era el fútbol en vivo. Entonces, cuando llegas a la ciudad, pues te llevan al estadio, vives lo que es el fútbol. Uno de mis hermanos jugaba en las menores del Deportivo Cali, tenía su uniforme, sudadera, uso, guantes, pero él tuvo que irse, cuando se graduó de 11, tuvo que irse pues al ejército, y allí pues nace como esa pasión cuando comenzó a ver a Miguel Calero, cuando lo comenzó a ver pues ya en el Sporting, ya después en el Cali, y ahí es donde comienza como esa pasión por el arco. Siempre
arquero o incursionó alguna vez en otra posición? En mi barrio, uno de los amigos de infancia que conocí pues en el barrio donde me crié en Cali, estaban los sobrinos de Willington Ortiz. Entonces ellos son tres, y los tres jugaban en el América, en las menores, los tres. Entonces yo era muy amigo de uno de ellos, que era pues el de mi edad, y pues yo iba a la casa de él y pues yo veía los guayos de él, uniformes, iba a entrenar y todo el cuento pues, y siempre hablando pues él de los partidos de fin de semana, que jugaba una cosa o la otra. Entonces un día le dije a él que me llevara al América y me llevó a probar y yo fui como central. O sea, yo pues afortunadamente tenía buena talla y llegué al América, pero yo estudiaba en la tarde. Entonces ese día no fui a estudiar, me fui a probar al América y me pidieron pues documentos, me los pidieron, pues venga en 8 días con sus documentos, pero en realidad pues yo no podía porque estudiaba por la tarde, entonces no volví a la América. Pasaron los meses y después vuelvo a una filial de la América que se llamaba El Remanso, pero ya volví como arquero. O sea, nunca había atajado, pues ya cuando voy como arquero realmente me costó muchísimo porque yo también era empírico y cuando llego habían niños que de 3, 4 años de academia que te llevaban mucha ventaja. Yo no sabía caer, no sabía pararme, no sabía técnicamente pues deficiente, y estuve con ellos como un mes trabajando. Me pidieron documentos, pero no pude volver más, y ya luego cuando en mi colegio uno estudiaba desde séptimo hasta noveno en la tarde y ya cambiaba a ser 10º y 11 en la mañana. Entonces cuando llego a 10º ya me quedaba la tarde pues para poder entrenar en algún lugar, y ahí decido irme al Deportivo Cali. Pues cogí un día mi mochila y me fui para un entrenamiento. En ese proceso, mientras iba de un equipo a otro y estaba intentando, veía televisión, estaban los medios presentes, ¿qué arqueros veía, se proyectaba? Ya nos habló de Miguel Calero, ¿había otros de pronto o siempre fue Miguel como ese referente? Pues yo soy muy hincha del Deportivo Cali, porque en esa época del año 90 y 92 se fundó la barra, la que hoy es Frente Radical. Entonces yo fui de los 10, 15 que iniciamos esa barra, ¿cierto? Entonces yo iba al estadio muy seguido. El referente de la barra, porque era la figura del equipo, era Miguel Calero. Entonces pues yo iba al estadio como hincha cada domingo, cada 15 días. Fui como a un par de viajes que eran muy cerca, que era Pereira o Armenia, que eran pues cerca de Cali. Más lejos no me dejaban ir, obviamente, que era pues todavía muy joven. Entonces en ese tiempo pues de hincha, pues Miguel era como el máximo ídolo pues de la barra. Entonces cuando llego al Deportivo Cali, que voy a probar y me dejan, obviamente me dejan porque no habían arqueros, no, apenas había uno. Y tuve esa fortuna. Pues obviamente hoy uno entiende que nada es casualidad, ¿no? Todo tiene un propósito, sino que a mí se me dio así. Entonces me dejan y ya luego tengo entrada al estadio gratis, pero ya voy a una tribuna distinta a donde iba la barra. La barra estaba ubicada después en Oriental, y ahí me daban entrada para Occidental, por ser pues de las menores. Y pues era muy duro porque la barra al otro lado, yo al otro extremo, pero igual ya me adapté porque no pagaban la boleta, y ya comencé pues como ir al estadio pues ya Occidental, y era pues ese hincha pues número 1. ¿Cómo fue? ¿Con quiénes? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Cuál era el motivo? Porque en ese tiempo pues no habían barras, digamos, populares de jóvenes, eran, digamos, grupos muy diferentes. Pues comenzó a nacer acá en Colombia, creo que copiando pues el fútbol argentino y los cánticos y esas cosas. 15 muchachitos, porque éramos muy jóvenes, queriendo alentar, pero pues la verdad el estadio nos comía la garganta porque éramos muy poquitos, pero fuimos creciendo, y digamos ese calor del estadio, esa pasión fue aumentando en más jóvenes, pero en realidad nada parecido a lo que soy. O sea, éramos muy sanos, yo creo que muy inocentes para todo, y bueno, íbamos al estadio, el trapo, la bandera. Después un momento usábamos un guante blanco como para identificarnos. Después pusimos el nombre, lo que es Frente Radical hoy se llamaba la Ultraputería Verde, pero entonces los medios comenzaron a cuestionar el nombre, que no se veía bien porque en televisión salía Putería Verde, entonces que no quedaba bien, que la imagen, que la ciudad, que el equipo, que la hinchada. Entonces nos hicieron cambiar el nombre y cambiamos a los Ultras Verdes. Fuimos los Ultras, yo creo que yo estuve nada más ese año, pero ya después cambió, a los años cambió a Frente Radical.
¿Cuál fue su paso por el fútbol aficionado? Yo siempre hice divisiones menores en el Deportivo Cali. Allí estuve siempre. El papá mío, que uno dice siempre, ese papá porque me recibió, me consintió, me aconsejó, me guió, es Ricardo Martínez. Entonces Ricardo me recibe cuando yo llego con mi mochila y le digo, profe, buenas tardes, yo vengo pues a probarme como arquero. Y me preguntó la edad y pues me vio como grande y me dijo, bueno, cámbiese pues. Y me cambié y a partir de ahí comencé con él pues a trabajar. Prácticamente con Ricardo hice todas las menores, todas. Solamente tuve un tiempo a Jaime de la Pava y después tuve por temporada, después tuve a Ramiro Biafara, también tuve a Pompilio Páez y también tuve a Eduardo Cruz, que fueron, digamos, mis entrenadores en menores, pero con el que más tiempo estuve fue con Ricardo Martínez, que estuve en infantil, juvenil A, juvenil B, después en primera C también estuve con Ricardo, entonces fue como que con el que más tenía más contacto y siempre lo llamaba, me llamaba él. Los entrenadores iban a todos los partidos, entonces me aconsejaba, si cuando él no me dirigía, me aconsejaba, me decía pues en qué había fallado o qué debía mejorar. Entonces prácticamente fue papá. Y jugando en Deportivo Cali, hizo parte de Selecciones Valle del Cauca. ¿Cómo fue su paso por las selecciones? ¿En qué selecciones integró? Bueno, yo tengo que decir que yo fui un afortunado de haber hecho lo que hice y hasta donde llegué, ¿cierto? Pero mis inicios realmente no fueron tan fáciles. Porque cuando yo llego al Deportivo Cali hay muchos arqueros, pero muchísimos por delante y con 1 o 2 años también de academia, de proceso. Y eso en un arquero es muchísimo. Yo venía prácticamente empírico, llevaba apenas viviendo 2 años en la ciudad. Entonces todavía era muy pueblerino, todavía era muy ingenuo para muchas cosas y esos arqueros me llevaban demasiada ventaja. Tuve una capacidad que creo que fue de pronto lo que me ayudó a mantenerme y a lograr pues cosas en eso del fútbol, fue que aprendía muy fácil. O sea, yo miraba a los demás y les copiaba, intentaba copiarlo, intentaba mejorarme a través de ellos. Entonces tuve arqueros muy buenos en menores, pero siempre estuve a la sombra de todos, siempre. O sea, yo prácticamente, digamos, las ganas, el deseo me mantuvo todo ese recorrido en el Deportivo Cali porque los que estaban, digamos, con el chulo para llegar arriba eran otros. Entonces los que iban a Selección Valle eran otros, los que iban a la Selección Colombia menores eran otros y yo estaba siempre a la sombra de ellos, pero muy receptivo, aprendiendo, esforzándome mucho más que ellos. Yo le decía siempre, le decía a ellos, mejores que yo hay muchísimos, y creo que no sé si yo pueda llegar a ser profesional, pero que trabajen más fuerte que yo, realmente con el que sea me mido. Yo sí tenía ese pensamiento, así me crié esforzándome al punto que de la categoría, digamos, de la edad de Miguel Calero, que era el que estaba pues en profesional en esa época, a la categoría mía, o sea, era una cantidad pero impresionante de arqueros y ninguno llegó. O sea, de Miguel sigo yo en el Deportivo Cali. Entonces eso me marcó mucho porque digo, valió la pena el esfuerzo, valió la pena porque habían tantos por delante que el esfuerzo y poder trabajar día a día me llevó a mantenerme. Entonces no estuve en Selección Valle, sino ya hasta mi última etapa de amateur, que fue la Selección Valle, quedamos campeones sub-21 acá en Antioquia. ¿Qué jugadores recuerda de esa época, compañeros que hicieron de pronto proceso y que luego llegaron al profesional? Que de pronto usted está aquí y recuerde esa época, Breiner. Este grupo nuestro, o sea, lastimosamente, aquella época no se hablaba mucho de la cantera, ¿no? Como es hoy. Pero creo que de los equipos del Deportivo Cali, de la cantera, que más jugadores proyectaron fue la categoría mía. Estábamos Alex Viveros, Mayer Candelo, Mina Polo, Hanley Mina, después nos alcanzó porque por su proceso nos alcanzó Haider Palacio, nos alcanzó Cristian Villegas. Cristian Villegas para mí ha sido el mejor arquero que yo he visto en toda mi carrera, el mejor arquero. En condiciones yo no he visto un arquero como él en etapa formativa, nunca vi uno como él igual, o sea, nunca vi uno como él. La gente dirá, pero ¿por qué no llegó? O sea, él sí llegó, debutó, pero no se pudo consolidar. Jugó, no sé, si jugó 10 partidos o menos, no sé. En el Cali jugó muy poquito, jugó como 4 o 5 partidos, pero no pudo consolidarse. Manejaba los dos perfiles, le pegaba con los dos normal, un saque espectacular, técnicamente, una potencia, tenía todo para triunfar y no se consolida. Yo estuve siempre a la sombra de él, siempre fui el segundo de él en todas las edades, era menor que yo. Entonces, Giovanni García, después llegó a menores, llegó el viejo Patiño, que llegó de Boca Junior.
llegó Giovanni Córdoba, llegó Jorge Díaz, venían de otras escuelas, pero llegaron a las menores, llegaron a Primera C. Llegó Felipe Arce, Julián Barragán, Freddy Hurtado también. Bueno, por ahora, digamos, esos nombres son los que hicieron también carrera y carrera muy larga, que estuvieron pues en menores conmigo, y entonces era un grupo muy, muy grande con mucha calidad. ¿Qué jugador de pronto recuerda usted que tenía unas condiciones impresionantes, jugador de campo, y que de pronto no llegó, o que de pronto llegó y no pasó mucho, pero que usted le sorprendía, que usted lo admiraba o le parecía un grandísimo jugador? Hombre, mayores había muchísimos, o sea, digamos, porque nosotros, era una época donde, digamos, yo estaba, por ejemplo, estaba en juvenil, y nosotros íbamos a todos los partidos, por ejemplo, los partidos de la segunda división, que digamos hoy en día puede ser sub-18, sub-20, puede ser, íbamos a todos los partidos de ellos, de local. Ese grupo era buenísimo, estaba Carlos Chávez, estaba Salazar, el Palmira, ellos jugaban ellos dos en punta, Palmira y Chávez. Digamos que cuando se hablaba del Cali profesional y se hablaba de la segunda división, se hablaba de ellos dos como el futuro del Deportivo Cali, se hablaba de los dos. Estaba Picote Martínez, Chaya Mendoza también estaba ahí, el arquero Chaya Mendoza estaba allí, estaba Raúl Arraondo, que también era también arquero. O sea, era una segunda división muy buena, o sea, pero era buenísima. Uno decía, ese equipo, y uno de canterano, pues uno era feliz yendo a ver esos partidos. No sé si hoy en día en menores se use, si los niños se motiven con ir a ver a la juvenil o sub-20 jugar, pero para uno era lo máximo. Entonces se encontraba uno con esos jugadores, esos futbolistas que uno decía, esos manes todos van a ser figuras. Algunos jugaron más, menos, otros se fueron del Cali. El Picote Martínez, Salazar, Chávez entraron en un paquete al Tuluá por cambio por Yepes. Entonces Yepes viene al Cali, se van como 5 jugadores para el Tuluá, ahí entraron esos jugadores, después cada uno cogió su rumbo, y pues Yepes vino al Cali y todo lo que hizo pues con el Deportivo Cali. Entonces eran futbolistas que uno decía, esos manes van a ser figuras, unos con menos que otros hicieron su carrera. ¿Qué diferencias analiza o logra captar de ese proceso formativo de las menores en su época a lo que usted ve en las menores ahora? Yo pensaría que, o sea, yo te hablo de pronto por la que yo conozco, que es el Deportivo Cali. Yo creo que de la época nuestra a la de hoy, creo que son los privilegios que tienen hoy en día. Eran otros tiempos, nosotros llegábamos por nuestros medios al entrenamiento, pues yo vivía casi que a 2 horas en bus de mi casa al entrenamiento. Hoy en día los chicos tienen prácticamente 3 buses en diferentes rutas que te acomodan el recorrido, y tú sales a buscarlo pues en el camino, que te quede más fácil. Te lavan la ropa, tienes esas comodidades. Hoy tienes patrocinios de las grandes marcas ya a temprana edad. Para nosotros, yo cuando tuve mi primer par de guayos, los saqué a crédito en el Deportivo Cali porque teníamos esa facilidad, y eran unos Copamundo. Yo los pagué prácticamente como en año y medio, casi 2 años los pagué, porque pues, me descontaban como ya 20.000 pesos mensuales, me descontaban, y ahí pude pagarlos. Hoy en día pues un chico en menores pues tiene 3, 4 pares de guayos. Entonces nosotros nos criamos como más por ese amor, creo yo, de esa necesidad, ese deseo, ese sentido de potencia por el club. Era muy grande, o sea, yo te digo que para nosotros ir al estadio era lo máximo, podría un partido un domingo, no nos incomodaba ese viaje de 2 horas. A veces el bus que nos llevaba nos dejaba en un recorrido casi de 3 kilómetros, nos dejaba, hacíamos a pie el resto, caminando 3 kilómetros, a veces de vuelta sin luz, porque era una recta muy oscura, porque digamos ya donde quedaba la sede, en esa época no habían habitantes. O sea, costó mucho más. Creo que esa época costaba mucho más, era mucho más el esfuerzo. Obviamente, pues el fútbol evoluciona, todo evoluciona. Hoy hay mejor infraestructura en los equipos. Hoy le dan realmente esa importancia a la cantera como no se la daban en esa época. Entonces, esa época era ver si llegan bien, que salen, bueno, y si llegaban hasta cierta edad, pues prestarlos a otros equipos, pero hoy en día piensan en que ellos deben jugar en el primer equipo, que era pues, digamos, lo que es hoy. Hoy, digamos, tienen la cantera con el pensamiento de que los chicos deben jugar en nuestro equipo, pero en la época nuestra no, era muy difícil, era llegar y irse a otro lado a probar, otro lado a demostrar,
para poder volver a tu club y poder debutar. ¿Siempre fue hincha del Deportivo Cali o fue un amor que se formó y surgió y se consolidó ya jugando en las menores del Cali? No, siempre desde el pueblo, desde mi pueblo, pues digamos, en mi familia prácticamente todos mis hermanos son hinchas del Deportivo Cali. Tuve un cuñado que era americano y cuando yo venía a Cali a vacaciones, él intentó, como se dice, cambiarme de equipo. Era americano, muy americano, pero no, creo que ese amor fue de infancia y no tuvo cambio. ¿Cuál fue su experiencia con esa gran camada de arqueros vallecaucanos que tenía por delante, siendo ellos mayores 7 y 8 años? Ya nos habló de Miguel Calero, pero estaba también Oscar Córdoba, estaba Farid Mondragón. ¿Los conocía? ¿Tenías cercanía con ellos? ¿O estaban lejos simplemente como unos referentes ya? ¿O cómo fue su experiencia con ellos? Al principio muy lejos porque pues Farid se va muy joven para Cerro Porteño. Lo que uno veía eran las imágenes del noticiero que llegaban pues de vez en cuando, porque tampoco era pues paraguayo, pues el fútbol de Paraguay no era muy seguido, pues llegaban imágenes. Y de Oscar, pues lo que uno veía de Oscar en Quindío, Once Caldas, después América, o también muy lejano. Aparte pues yo estaba también muy jovencito. Yo luego conozco a Carlos Portela en mi camino, que también fue mi otro papá, ya hablando pues de los que trabajaban los arqueros. Entonces yo conozco a Carlos y Carlos me coge a mí un gran cariño desde el primer momento en que lo conozco. Y a través de Carlos pues ya conocía a Farid y conocía a Oscar. Digamos ya la intimidad, en un asado en la casa de él, pues para uno estar al lado de ellos pues era como, eso no puede ser verdad, ¿cierto? Decía uno. Después conozco a Miguel, primero a Miguel porque pues me suben muy joven al equipo principal y ahí conozco a Miguel y como ir un niño hoy a Disney fue igual, tal cual. Me suben a la profesional y yo saludar a Miguel Calero pues de mano y que él me hable, que él me haga entrar como en esa relación de tranquilidad, fue algo espectacular porque era mi ídolo, era mi referente y después tenerlo como compañero, compartiendo habitación, era vivir un sueño. ¿Quiénes fueron los compañeros que más lo acogieron, lo apoyaron en ese paso del fútbol aficionado al fútbol profesional? Subir a la profesional en el Deportivo Cali a tan corta edad y encontrarse uno en un camerino con Parejita, con el Cucho Cuagliata, Ever Palacio, el Chaca, con Manuel Valencia, o sea, el Cali del 96. Ese Cali del 96 era un equipazo por el momento que mostraba en el torneo. Era un torneo pues de un año. A mí me suben en enero y faltaba pues todavía, digamos, faltaban 6 meses del torneo y ese equipo venía con todo el mundo arrollando. Y Kiko Mafla era muy dado a compartir con los pelados. Los pelados era el grupo de él con el que se sentaba, con los que molestaba. Afortunadamente subimos un grupo grande, éramos como 8 más o menos los pelados que veníamos de las menores. Estaba Mayer, estaba Minapolo, venía Jorge Díaz, venía Giovanni Córdoba, venía Freddy Hurtado. Era un grupo muy grande de pelados que veníamos allí, entonces se nos hizo más fácil la convivencia. Los grandes tenían sus grupos aparte, digamos, el Chaca, Manolo, Arley Betancourt, Parejita, el Cucho Cuagliata, Botero, lateral izquierdo. Ellos tenían su grupo pues ya porque eran muy grandes, entonces pues uno como que no compaginaba mucho, pues era normal. Aquella época era muy marcado el profesional consolidado con el pelado, era muy marcado y uno ocupaba su lugar del silencio, del respeto, de no sobrepasarse, de no entrar en tanta relación con ellos porque eran los mayores. Digámoslo así, eran los mayores. Estaba el Gallo Estrada, que era también muy dado pues con los pelados, pues también era muy sociable, era el capitán además. Entonces era un grupo, digamos, muy marcado entre los pelados y los grandes. Entonces Mafla él era con nosotros, para la ruedita, para la broma, estaba siempre con los pelados, siempre venía, nos molestaba y como era la figura del equipo, era el goleador, era la figura.
también era muy joven, pues entonces tenía ese respeto también de los grandes y el nuestro. Entonces nos hizo como la vida más fácil, pero eso era un camerino muy, muy respetado. O sea, era un camerino donde los adultos allá, nosotros acá aparte esperando el momento nuestro. ¿Cuándo fue y qué recuerda del debut profesional? Fue el año 1997. Estábamos con el profe Reinaldo Rueda. Los arqueros era Miguel Calero, Sergio Navarro, un uruguayo, y estaba yo, que era el tercero. Miguel, pues en el tema de selección, viajaba mucho y justo se fue para un partido de selección y quedó Sergio y quedé yo pues como suplente. Entonces vamos a Bucaramanga, el Dream Team del momento de Bucaramanga, que tenía un equipazo, que quedó subcampeón con América, pues en esa final larga pues que hubo. Ese año Bucaramanga desde local era muy fuerte, era pues, Ballesteros, Lucio España, Manuel Galarcio, había muchos en ese momento. Entonces vamos a Bucaramanga y hay un borbollón, expulsan a Hamilton, a Ricard lo expulsan, se agarran a pelear ahí unos jugadores. Sergio Navarro viene desde su barco, viene corriendo y sin me dar palabra metió un puño a uno Bucaramanga y ahí lo expulsan. Cuando yo veo la roja, entonces Reinaldo se voltea y me dice, ¿te tocó, hijo? Yo solo recuerdo que fueron 2 segundos. Para mí fue una vida entera pálido, en shock, como que no reaccionaba, ¿cierto? Recuerdo que en tal partido perdíamos 1-0 y con 2 hombres menos. O sea que no me tocó nada fácil. Al final íbamos 1-1, creíamos 1-1. Al final perdemos 2-1 ese partido. ¿Cómo tomaba la familia y los amigos en barbacoas, en Cali, que Breiner ya era un futbolista profesional? A ver, una de mis hermanas sí hubo un momento que me dijo, mire, si usted a los 20 años usted no ha demostrado o no ha pasado nada con usted en el fútbol, ya es hora que estudie. O sea, en mi casa afortunadamente todos estudiamos, todo el mundo estudió, o sea que gracias a Dios mi papá todos le dieron educación superior, todos se graduaron desde la universidad. Entonces eran mis ejemplos, familiar, a nivel educativo. Me dijo mi hermana, usted tiene que estudiar, usted no puede quedar ahí esperando pues el fútbol que pasa y entonces tenía como ese pensamiento. Yo debuté a los 18 años, había debutado, pero igual todavía queda una carrera muy larga o todavía muy incierta. Aunque era el tercer portero del Deportivo Cali, pues queda todavía mucho camino. Al partido siguiente ya Miguel había vuelto, fui de suplente de Miguel. Entonces era como todavía seguir esperando. Pero sabía que el fútbol era el camino porque ya estaba pues a nivel profesional. Más allá de que se veían tantas cosas, jugadores que no llegaban, que se retiraban, que no se consolidaban. Entonces era como ese nervio de qué va a pasar, pero convencido de que trabajando, de que el esfuerzo era lo que me iba a llevar a poder estar a la par o muy cerquita de esos arqueros que admiraba, porque de la edad mía uno en menores enfrentaba a Robinson Zapata, enfrentaba a Julián Biafara, enfrentaba a Montero, así había muchos arqueros y que estaban, digamos, 5 o 6 jóvenes por encima mío, estaban muy lejos de lo que yo era, estaba al nivel de ellos. Ellos estaban en Selección Valle, Selecciones Colombia en esa época, y recuerdo que Julián debuta muy joven en profesional en el Tolima y se consolida y juega en el Tolima. Entonces yo decía, Julián jugando profesional, yo jugando todavía juvenil. Y entonces era eso, me motivaba mucho poder alcanzarlos a ellos, poder ser como ellos, y eso me obligaba a esforzarme mucho más, a trabajar mucho más en todo sentido, y creo que eso fue lo que al final me lleva a que puedo consolidarme y puedo jugar. Fueron 2 títulos con Deportivo Cali, 96 y 98. Usted siendo hincha del Cali, siendo tan joven, ¿cómo fue la celebración? O sea, el árbitro pitó, campeones, aparte lleno de figuras. Aparte del equipo, ¿usted cómo lo vivió personalmente los títulos? De una manera especial, porque recuerdo que la del 96 fue a las 11 de la mañana, por el tema ese que estábamos pues en razonamiento, fue a las 11 de la mañana y nosotros los que no estábamos convocados para el partido obviamente, entrenamos en la mañana muy temprano, muy corto, y fuimos ya para la casona, nos cambiamos,
terminamos en la casona con todos los jugadores y el equipo se fue en un bus y nosotros fuimos en otro bus atrás, en otro bus del equipo. Entonces fuimos en los dos buses. Cuando faltaban 5 minutos para acabar el partido, bajamos todos, estábamos en la boca del túnel esperando el pito pues del árbitro y estábamos asustados pues porque el partido estaba muy apretado. Aparte viene la última jugada pues de Zambrano con Miguel Calero mano a mano, que Miguel atajó, pues estábamos todos colgados del techo como se dice porque el empate nos dejaba sin nada. Y ahí cuando el árbitro pita y salimos todos pues para la cancha. Yo celebré como hincha, la verdad. Yo no celebré como compañero de ellos, como jugador, porque yo era pues muy jovencito y realmente pues uno no lo siente como jugador. A mí es más, cuando me preguntan, pues sí, yo estuve en los 2 títulos, pero realmente yo no los cuento como míos porque para mí significaba era estar jugando o pensaba, ¿no? Que el que jugaba era el que ganaba realmente el campeonato. Pero digamos, ese año festejé porque nunca la hizo campeón, primera vez, y realmente yo festejé. Yo estaba en la cancha celebrando con ellos, pues yo festejaba solo. Yo saltaba, al uno abrazaba, al otro lo abrazaba, en fin. Y ya la fiesta íntima del camerino fue una locura, fue algo maravilloso con los jugadores, los directivos, fue una fiesta impresionante. Guigo era pues el que comandaba, digamos, la alegría pues de ese grupo. Después salimos, nos montamos en el carro de bomberos. Entonces eso era vivir también como un sueño de hincha. Ya el sueño del hincha, espectacular. Y la del 98, yo estaba también de tercera arquero en esa época. Fue en Manizales. Yo viajé después con un compañero, viajamos con Edwin Rivas, viajamos a Manizales. Vimos el partido pues allá en el estadio, llegamos en la mañana y ya la vuelta fue en el bus. De Manizales a Cali pues son como casi 6 horas más o menos. Normalmente pues en esa época 6-7 horas más o menos era el recorrido, si no estoy mal. Nos demoramos una eternidad en llegar, una eternidad, porque en cada pueblo que entramos ya del valle salía la gente y ese bus no andaba ese bus y eso, la gente era una locura. Jugadores que se bajaban a saludar a la gente, subían nuevamente al bus y siga el recorrido. Entramos a otro pueblo, otra parada obligada. Llevábamos un locutor que iba allí pues transmitiendo pues en vivo para el programa pues en Cali, transmitiendo la intimidad pues del bus. Llegamos a la sede del Cali, estaban pues los socios y una cantidad de gente, festejamos ahí, luego los jóvenes nos fuimos todos ya con nuestro combo, como se dice, a festejar. Fueron muchos clubes, pero hablemos de algunos de ellos. ¿Qué pasó y qué conclusión le queda de Breiner Castillo y su relación y su paso por Millonarios? Hay que decir que no es lo que es hoy, ¿no? La hinchada sí, la hinchada pues en un momento, digamos, una de las mejores hinchadas, pero el momento del club a nivel administración no era el mejor. Estaba en un momento caótico, un momento muy difícil a nivel financiero. No había plata, no había porque no cobramos ni un solo peso, los 6 meses que estuve allá, y era difícil, la infraestructura no había, solamente la cancha, un gimnasio viejo, oxidado, que no se podía utilizar por riesgos, por todo. Hoy en día es un club modelo, hoy en día es una institución pues muy seria, y para un futbolista debe ser un honor muy grande estar hoy en Millonarios. Pero la época mía fue muy dura, fue muy difícil, pero también fue poder jugar. Jugué unos partidos, poder demostrar, que te diga el presidente, nos encantaría que te quedaras, poder comprarte, pero creo que estaba mi ficha en aquella época, 300 millones de pesos estaba, pero no tenemos un solo peso para poder invertir. Yo le dije, no, tranquilo, no se preocupe, no me compre, muchas gracias. Y fue eso, pero realmente vestir un escudo como el de Millos, lo que significaba para la gente, ver la gente a pesar de las dificultades como iban al estadio, es un honor muy grande. Atlético Nacional, un paso que de pronto la gente no recuerda mucho porque no fueron tantos partidos. Yo siempre digo que la gente no conoce muchas cosas de la intimidad o del porqué de las situaciones que vive un jugador en un club. Y a mí el hincha nacional, por todo lado, cuando hablan de mí, hablan de fracasado. Muchos hinchas, ese es un fracasado, hablan como con ese odio, como con esa rabia, ¿no? Y a veces no entienden el porqué de las cosas. Cuando yo vengo a Nacional, a mí Sachi el profe me llama y me dice, tú vas a ser suplente de Andrés. Yo le dije, profe, para mí es un honor muy grande llegar a un club como ese. No me hable de quién va a jugar. Yo llego a ganarme las cosas por mérito. Llegué
Andrés por lesión me cede unos partidos, yo juego algunos partidos. Obviamente cuando Andrés se recupera, pues por respeto debería volver a jugar y volví a jugar. Cuando el profe Navarrete llega al equipo, ya como en febrero más o menos, antes de arrancar la Copa Libertadores, el profe me va a dar la oportunidad y de hecho me la da. Pero yo desde noviembre venía con una molestia en mi espalda y se me irradiaba hacia el muslo de mi pierna derecha. Pues la terquedad mía y siempre no sé qué puede haber sido, si digamos el umbral del dolor mío siempre fue muy alto. Entonces yo soportaba muchos dolores y yo jugué con muchos dolores y con enfermedad muchas veces, pero siempre lo hice con responsabilidad. Entonces yo desde noviembre venía con esa molestia. Te cuento tanto que al punto que yo no podía ni dominar un balón, hacer 31, no podía, porque me dolía la pierna, no podía levantar la pierna, no la podía levantar. Y ese dolor, cuando el profe llega y me dice, toda la oportunidad, pues dije, era como el sueño de decir, aquí fue mi momento. Debuto en Copa Libertadores contra Cerro Porteño, ganamos 5-2 o 5-1, no recuerdo muy bien, y me va muy bien todo el tema, pero yo venía ya con un dolor muy agudo, ya el dolor ya de casi 3 meses era muy fuerte, ese dolor, y ya yo no podía ni moverme. O sea, la gente, yo llegaba a veces a mi casa, me bajaba del carro, un día me bajé del carro y me senté a la llanta llorando del dolor que no podía el dolor, pero aún así me levantaba otro día a entrenar y calentaba así como media hora antes y trabajaba con ese dolor. Tanto fue así que ya después del partido con Palmeiras, aquí de local, le dije al médico que no podía más. Ese día perdimos 1-0, le dije al médico que no podía más, que no aguantaba el dolor, y el médico me mandó a hacer las revisiones y salí con una hernia discal. Tenía la hernia discal y ya ahí me tocó pues parar casi 3 meses para poder recuperarme. Entonces digo que parte de lo que no me dejó rendir fue ese dolor, esa molestia, que nadie la conoció sino hasta última instancia, cuando le dije al médico que me dolía mucho la pierna, que no aguantaba, y el médico me dijo que porque no había hablado antes, pero era mi terquedad de querer jugar, de poder demostrar en un club como este, de que tenía cómo jugar, y desafortunadamente no se pudo dar. Bueno, el Deportes Tolima, el club donde desde este lado sentimos que lo marcó para el fútbol colombiano. Obviamente Deportivo Cali, pero hablamos de rendimiento, de un arquero titular siempre, de un arquero referente. Fue el club donde me consolido. Llega en un momento donde en el Deportivo Cali dije no más, más allá de que el papá mío, que fue de inferiores, Carlos Martínez, un mes antes me dice a mí, me dice en confianza que él va a ser el entrenador, que ya estaban decidiéndolo y que él iba a ser el entrenador, y yo le digo a él que yo me voy. Me dijo, no, pero conmigo vas a jugar, quédate. Yo le dije, no, profe, yo me voy mejor. Y él me insistió que me quedara, y yo decido irme y sale la opción del Tolima. Hernán Torres me conocía porque trabajó los arqueros en el Cali, entonces me conocía y me llama y me lleva. Y es el club donde me consolido, donde realmente fueron 2 años donde jugué casi 90 y algo de partidos, porque estábamos siempre en finales. Con Tolima estuvimos siempre ahí a un paso de alcanzar una final, no se nos pudo dar, pero un equipo que era maravilloso, jugaba muy bien, con grandes jugadores, de pronto no con el nombre de muchos otros en otros clubes, pero siempre dábamos la pelea, siempre estuvimos en primeros lugares, siempre consolidado como un gran plantel, y fue donde realmente me consolido y donde guardo mis mejores años como futbolista. Independiente Medellín, un paso muy recordado en Antioquia, y se creó una afinidad muy fuerte con el hincha. Además, al igual que Millonarios, recordamos que eran duros momentos en la parte económica administrativa. Otra vez. Yo tuve un compañero con el que ya en los últimos años coincidíamos y no nos pagaba, y decíamos, es que estamos muy de malas, que a donde vamos no nos pagan, que cuando llegó al Medellín, pues llegaba también con la ilusión de llegar a un equipo que venía a ser campeón, que acababa de irse uno de los más grandes ídolos, como era en su momento y es hoy en día Aldo Bobadilla, y era difícil porque, hombre, era una vara muy alta, era una vara que yo decía, Dios mío, o sea, ¿yo dónde me metí? Pero pues yo venía siempre, yo como siempre dije, yo a dónde voy a trabajar, y llegué al Medellín, un grupo que se desmantela, pero aún así habían grandes futbolistas. Encontrarme con un gran capitán como Choronta, que le aprendí muchísimo en cuanto a jerarquía, en cuanto a manejar un plantel, en cuanto a manejar un camerino, en cuanto a guiar los chicos, en cuanto a carácter dentro del campo.
Y otra vez las dificultades económicas. Yo recuerdo que los primeros 6 meses, si cobramos un mes, fue mucho. Y la gente no sabe eso, ¿no? A nosotros nos pagaban por partes, digamos así. Tenían un sueldo y te daban 100.000 pesos para pagar los servicios, te daban 200 para pagar el mercado, te daban 100. Entonces uno hacía que en una agenda uno apuntaba que le iban dando, porque al final de cuentas pues no sabía cuánto terminabas cobrando. De pronto no fue tan difícil en lo económico porque estaba en selección y pues ir a un partido de selección pues significaba unos viáticos que ayudaban pues en lo económico, entonces no me dio tan duro la parte económica pues en ese sentido. Pero lo que te marcaba o lo que me marcó fue, o lo que me enamoró de ese club fue la gente, o sea, ver el momento en el que estábamos y ibas a la calle y te decían ustedes pueden, ánimo, te daban un abrazo, te saludaban con una sonrisa, y eso como que te llenaba de compromiso, de impotencia a la vez, porque decías, Dios mío, esta gente cómo nos apoya, esta gente cómo nos respalda, y nosotros no poder devolverle algo de alegría a esa gente, para mí era una impotencia muy grande. Te digo, yo nunca lloré por perder un partido, nunca. Solamente una vez en la vida lo hice, y fue después del clásico que perdimos con Nacional, con el gol de Magnelli, casi a lo último ya del partido. Perdimos 1-0 ese día. Fue el día que entré al camerino y pegué una vaciada a todo el mundo ese día, me acuerdo tanto, pegué una vaciada a todos porque sentía esa impotencia de no poder devolverle a la gente algo. Entonces yo me cambio rápido, creo que ese día ni me bañé, no sé, y me fui para el bus, y en el bus se me saltaron las lágrimas. No porque lo quería hacer ni porque no. Hoy lo cuento como anécdota, pero yo nunca, y ese día lloré de impotencia. Lloré de impotencia y decía, no puede ser que nosotros no podamos darle a la gente, con todo lo que nos dan día a día, algo de un triunfo, una alegría, de un clásico. Y era con lo que yo decía, yo tengo que ganarme, o sea, porque a ese momento no había podido ganarme un clásico con la camisa de Medellín. Entonces era mi rabia. Era mi rabia, y era cuando venía un clásico más, decía, lo ganamos, hasta que el día que lo ganamos lo celebré como un niño, pero o sea, no con el ánimo de cargar a la otra hinchada, sino como con ese placer de decir, pues madre, lo que la gente quiere y lo que a la hincha le gusta es ganar un clásico, porque yo de niño lo viví siendo hincha y sabía lo que significaba eso. Entonces aprendí a querer la hinchada del Medellín por eso, porque ellos fueron muy especiales en un momento muy difícil, y porque hoy de pronto me reconocen ese esfuerzo, ese amor, pues yo digo, pero es que yo no hice nada por el club. O sea, yo no les di a ustedes un título, yo no hice nada que ustedes puedan a mí agradecerme. Pero cada que venía con un equipo distinto acá al Atanasio me lo reconocían, y eso para mí en ningún club me ha pasado, en ningún club. Yo volví a otros estadios donde yo defendí esos colores y nunca fui valorado. Hablando de cosas difíciles, Real Cartagena, y además ya le pagaron o no, Breiner, después de tantos años. ¿Estamos haciendo el recuento de las deudas o qué? Está difícil. Sí, eso está muy difícil. Eso está muy difícil porque ellos se acogen a la ley de reorganización, a la ley de quiebra, pues que los ampara y que les permite hacer pues lo que quieran. Yo digo eso. Es muy difícil porque es una deuda que está pactada a pagarse casi que como en 20 años. Entonces, año a año te abonan, te pagan algo casi por año. Un año me dieron 1 millón de pesos, al siguiente año me dieron como 1.200.000, el año pasado me dieron 2 millones de pesos. Entonces se van así. Este año pues no sé en cuánto está el porcentaje que quedan pagar, pero no pasa tampoco de allí. Entonces se va convirtiendo en dinero de bolsillo que llega, gracias a Dios pues llega, pues y cuando llega pues obviamente que es bienvenido porque es un buen dinero, pero no se justifica que un club, un fútbol catalogado pues como una de las mejores ligas en Sudamérica, permitan eso, ¿no? O sea, permitan hacerle eso a sus futbolistas. Y más cuando uno llegó en un momento a pagar un incendio que ya traían de 2-3 años de malos manejos, malos resultados, y tú pagar el último semestre, pues es muy difícil, ¿no? Entonces hoy estamos a la espera pues de que pasen los años y sigan ahorrando. Vamos a una buena segunda experiencia internacional. Deportivo Táchira, ya había jugado en Aucas. ¿Qué hizo Breiner en Deportivo Táchira y en San Cristóbal para que lo quieran tanto y lo recuerden tanto? Yo tampoco sé. O sea, igual que la gente del Medellín, yo tampoco entiendo, pues no sé, o sea, de pronto puedo notar que el compromiso que tuve por donde pasé siempre fue el mismo, por
todas las camisas que vestí fue el mismo compromiso, el mismo respeto, el mismo deseo de aportar, de ayudar. Entonces, cuando llegas a Táchira, yo creo que fueron de los momentos bonitos de mi carrera también, por lo que significaba el club, el país y por la gente con la que pude coincidir, hablando pues del entrenador. Creo que el entrenador, su grupo de trabajo fueron maravillosos. Hasta el día de hoy tengo con ellos relación, con Daniel Farías, con el PF Isaac Ramos. Con ellos al día de hoy todavía nos escribimos, saludamos. Aprendí mucho de fútbol con ellos, mucho de fútbol. Aprendí mucho del compromiso, del trabajo diario. Ya estaba en una etapa distinta porque ya empezaba a planificar mi vida después del retiro. Entonces, mi etapa ya como estudiante, hablaba mucho con ellos, le preguntaba mucho. Entonces, creo que con Daniel es un entrenador para el fútbol colombiano, para recomendarlo, lo recomendaría a ojos cerrados. Es un gran entrenador, con mucho carácter. De pronto en su país no tienen una buena imagen, pero son unos tipazos. Yo me preguntaba, le decía, pero ¿por qué de ellos hablan tan mal acá? Porque la gente, pero a veces uno ve que mucha gente, no sé, es el punto de envidia de donde está otra persona y habla mal. No lo hacen desde la realidad, pues, de ver las cosas. Y yo coincidí con que eran personas 100%, gente trabajadora, humildes, al punto de que pudimos en familia hacer un buen clic, mi esposa con la esposa de ellos, alguna fiesta a los niños, invitarnos. O sea, ahí hubo un detalle de Daniel. Yo recuerdo que mi hijo tenía su fiesta de graduación a las 9 de la mañana y recuerdo que Daniel, yo madrugué al entrenamiento y el niño él también estudiaba en ese colegio y él me dice: ¿y tú qué haces acá? ¿Tú no vas a ir a la fiesta del niño? Y le digo: sí, profe, pero ahora que acaba el entrenamiento, pues yo miro a ver si llego al final. El niño él estudiaba en ese colegio y él me dijo: no, vete para la clausura. Y no me dejó entrenar, me cambié y me fui a la clausura del niño. Algo muy simple, pero para mí muy significativo. Él no fue a la clausura del hijo de él, y él siendo el entrenador, y estudiaban en el mismo colegio los niños. Y yo fui a la del hijo mío y estuve en la clausura y después le agradecí como un acto maravilloso. Y en este recorrido de clubes, su penúltimo club, Envigado Fútbol Club, en el cual tenemos un gran recuerdo personalmente y además un gran recuerdo de los jugadores con los que usted compartió, muchos de ellos muy jóvenes, ahora algunos por el mundo o por Colombia, y todos con Tom Bray, el mejor, un gran maestro, un gran compañero. Etapa también bonita porque llegas a un club donde te encuentras con un compañero de selección como Andrés Orozco y Neider Morantes, otros también ya grandes, pero un grupo de jóvenes talentosísimos, con un futuro muy grande, pero muy niños todavía. Y era como ese gran reto de mostrarles a ellos el camino, de decir: lo que hemos hecho, como hemos recorrido, ha sido por esto, porque hemos sido personas, porque nos hemos comportado muy bien, porque fuera de la cancha hemos sido de X manera, nos hemos comportado. Este es el camino real para ustedes. Entonces, respetarlos a ellos como jugadores de fútbol, respetarlos, mostrarles los errores donde estaban fallando y que ellos fueran receptivos también era muy difícil. Y esos chicos, yo digo que fueron receptivos, escuchaban el consejo. A esta última parte mía, realmente me encontré con grupos jóvenes también muy diferentes, prepotentes, chicos que no escuchaban, les importaba X lo que uno le dijera. Entonces, encontrarme con ese grupo fue maravilloso porque éramos como los papás de ellos y debíamos ser el ejemplo de ellos. Entonces, jugar en Envigado no es fácil para un jugador adulto, en la época mía, porque ellos primaba primero la cantera, primero sus jugadores, primero los chicos que se consoliden. Entonces, logramos consolidarnos y viene la época también difícil del club, ¿no? Cuando entra pues a esa ley, a esta lista Clinton y yo digo: ¿y ahora qué voy a hacer? Otra vez lo mismo, lo de los pagos, la indumentaria, no haya ropa, o sea, al club se le cierran todas las puertas, o sea, el club prácticamente quedó en cero porque no había cómo hacer nada, o sea, para un club estaba bloqueado en todo a nivel económico. Y era encontrarse con un grupo de jugadores lleno de incertidumbres. Nos reunimos con Andrés y los jugadores los reunimos y les dijimos: mire, aquí no hay sino de dos opciones. El que tenga para irse a algún lugar se puede ir. Vaya, hable con Ramiro, hable con el profe y se van. Los que no, se
se quieran ir, los que no tengan para dónde irse, los invitamos a que se comprometan, nos comprometemos, vamos a trabajar, vamos a pelearla, saquemos eso adelante. Con Andrés les dijimos eso. Creo que fue de los mejores torneos que ha hecho Envigado en su historia, junto con la época del profe Sarmiento. Fue de las mejores en puntos, en nivel. Clasificamos de primero, segundo, subimos siempre tercero máximo, no bajamos de allí. Entonces fue un gran torneo, hicimos un gran torneo. A esos chicos les marcamos un camino, los chicos entendieron qué debían hacer y creo que hoy en día lo demuestran en donde han estado, ¿no? En sus clubes, algunos en equipos grandes, otros están en el exterior y vienen haciendo una gran carrera. ¿Se retiró como soñaba retirarse? No porque era otro mi sueño. O sea, mira, a mí el Deportivo Cali me entrega el pase en el 2010, cuando yo llego a Medellín. Yo tuve una discusión un año antes con un presidente del Deportivo Cali, que él me dice que yo al Cali nunca voy a volver porque yo no era arquero para el Deportivo Cali. Por teléfono, discutimos, yo le tiré el teléfono porque nos dijimos cosas muy fuertes, por su falta también de respeto, obviamente también la mía. Y yo a partir de ahí, ese 2009, que me quedo en Tolima porque Tolima me iban a comprar en Tolima y yo no me dejé comprar porque ofrecieron, digamos, valía 10 pesos, Tolima ofreció 2 pesos, el Cali aceptó. Yo le dije, por ese dinero, deme la mitad, deme uno para usted, otro para mí y listo. Y el Cali dijo que no, entonces yo dije, entonces que no me compren. Eso generó pues un caos, una discusión y yo a partir de ahí comencé a trabajar con una sola mentalidad, volver al Deportivo Cali. O sea, mi sueño era volver al Cali, retirarme del Cali. Cuando estuve en Envigado, tuve una posibilidad de volver. El Cali me llama, dice que hay un interés. Envigado acepta porque pues Envigado pues contaba conmigo. Me llama el gerente, me dice, eso fue un viernes, me llama el gerente, me dice, te van a llamar mañana, el presidente te llama para que cuadren todo. Y me quedo esperando ese sábado, nos llamaron, al domingo temprano me llamó el gerente, me dice, Breiner, se cayó la opción, el entrenador tuvo reunión con el presidente y decidieron pues que no venías. Y yo, bueno, listo, se dañó esa posibilidad. Cuando estuve en el Huila tuve otra opción también de volver, pero esa opción no me enteré. Yo me entero después de que hacen todo el trámite o que estaba la opción. Y el entrenador pues dijo que no, que prefería pues que llegara a Jerez, a que llegara yo al Deportivo Cali. Entonces tuve esas dos opciones para volver y no se pudo dar. Ese era mi sueño, volver al Cali y decir adiós en el Deportivo Cali y jugando. Pero como no es como uno quiera, sino pues como está todo, pues digamos, todo ya está todo ya escrito, me tocó hacerlo de esa manera. Cuando sufro la lesión del hombro, básicamente cuando me dicen pues de que la gravedad que tengo la lesión, trabajo 9 meses en mi recuperación, básicamente a octubre me recupero y en el día a día volviendo, intentando volver, trabajando, sabía que no era igual, no era lo mismo, que había algo que no me cuadraba porque no me podía exigir como me gustaba exigirme, debía cuidarme mucho y ahí dije no más. ¿Qué hace por estos días Breiner Castillo, ya por fuera del fútbol profesional activo, que viene haciendo? Pues actualmente, pues creo que la gente conoce mucho, pues que estamos encargados, pues junto con Andrés de Saldarriaga, de la cadena Cancerbero, un proyecto que nació hace ya 5 años, cumplimos este año. Nació con la ilusión de eso, ¿no? De formar arqueros para el futuro, a otros darles la posibilidad de vivir de su pasión, que es el arco, de pronto no al máximo nivel, pero sí como pasión. Entonces estamos en todo este proyecto, trabajando, ilusionado pues de que siga creciendo. Obviamente hemos estudiado, preparados para el día después. Como siempre decía, hay que prepararse, hay que estudiar, pero desafortunadamente no es tan fácil que te abran las puertas. Hoy en día me doy cuenta cuando eras jugador te decían, esta es tu casa. Algún presidente te decía, acá tienes puertas abiertas para el día después, tranquilo, acá te queremos. Y cuando llega el día después, han pasado ya 2 años y nunca ha llamado a nadie. Entonces uno dice, no están así, no están así. Son fuera de momento porque eres útil para alguien. Y eso es lo que muchos jugadores no saben. Muchos hoy los endiosan y dicen, tú eres lo máximo, tú eres aquí, esta es tu casa. Pero no saben que el día después vamos a hacer no más. ¿Cómo van los estudios y a qué se enfocan? ¿Más en la preparación de arqueros o es un Breiner Castillo para director técnico o parte administrativa? ¿Qué le podemos contar a la gente? A mí me gusta, o sea, el sueño es dirigir, Santi. Yo creo que dirigir es lo que algún día quiero poder hacer. Obviamente, como te dije, yo en el 2013 comencé a pensar en mi futuro
comencé a prepararme. Hice la carrera pues, de entrenador de arqueros con la ATFA, después también con la ATFA hice la de entrenador, después con la Liga de Antioquia hice también la de entrenador, después decido hacer un curso de analista, también con la ATFA, y hice uno con un español, de apellido Espárraga, que es uno de los mejores scouting también. Hice también este curso también de análisis de scouting. Después, porque uno como jugador con 22 años de carrera, uno jugaba, cuando uno viajaba, uno entregaba el pasaporte y de vuelta a las 8 horas te daban las llaves de la habitación. Pero todo lo que conlleva planificar un viaje, un presupuesto, planificar una estadía, buscar lugar de entrenamientos, toda esa parte que lleva la planificación pues, de un partido, por ejemplo, de Libertadores, eso para uno es ajeno a todo eso. Uno como jugador se entiende de todo eso, uno sabe qué es eso, cómo se maneja eso. Entonces me dio también por estudiar la parte de administración y con una escuela de negocios uruguaya, y aprendí mucho pues, de la parte pues, de la planificación a nivel administrativo. Pero con todo eso que hemos hecho, pues yo digo, no es que me quiera enfocar en un solo lado. Hoy tengo mi academia, proyecto de vida, estamos empujándole, estamos intentando consolidarla, llevamos 5 años y estamos muy bien, pero seguramente que en algún momento aparecerá una oportunidad de poder dirigir, de poder ser parte de un cuerpo técnico, que no es fácil hoy en día, pero seguramente que en el futuro se puede dar y estamos capacitados para hacerlo. ¿Cuánto ha significado la familia en este proceso y sobre todo en los últimos años? ¿Su esposa, su hijo, su hija? Ellos creo que han sido todo. Creo que Joana, mi esposa, pues, llegó a mi vida, pues se convirtió en ese complemento, se convirtió en ese apoyo, en esa palabra de aliento en momentos de mucha dificultad. Ser el ídolo o el espejo pues, de mi hijo, pues exigía el máximo de esfuerzo, porque a nivel deportivo, tanto en la casa, uno como padre pues es lo máximo para ellos, como lo fue el mío. Entonces, para mis hijos pues tengo ese compromiso, ¿no? de guiarlos, de ser ese gran ejemplo. Y cuando a veces en un partido había una calentura, una discusión, pues uno se contenía porque sabía que o en televisión o en la tribuna estaba el hijo y no es buen ejemplo hacerlo. Entonces, de hecho, muchas veces me dijo, te vi como enojado con otro muchacho, ¿por qué? Entonces era como saber que él estaba captando todo lo que yo hacía. Entonces, muchas cosas también a veces uno se contenía en la cancha en responder mal a un rival o algo por lo mismo, ¿no? Por esa imagen que uno debe cuidar, y porque sabe uno que la imagen de uno pues se pierde muy, muy fácilmente. Trabajamos casi 22 años intentando construir una imagen como jugador y como persona que pues no viene el caso uno por 90 minutos o 15 minutos de calentura pues botarlas al traste. Entonces ese compromiso era eso, ¿no? Familiar, con el hijo, con mi hija, con mi esposa, que son básicamente todo hoy en día. ¿Qué siente que le falta ahora a Breiner Castillo, juntando esa parte humana, familiar, deportiva, en este 2020? ¿Cómo se siente? ¿Qué le hace falta? Uno entiende que uno en la vida, pues, uno no arranca en el mismo lugar que otros. Yo siempre digo, hay jugadores que acaban su carrera y por su trayectoria, por su imagen, pues empiezan en un lugar, su día después. A otros nos ha tocado empezar desde otro lugar. Obviamente yo soy feliz donde estoy ahora en Cancerbero, que es mi empresa, pero sí me gustaría tener una oportunidad en un club. No estoy enviando hojas de vida, no estoy proponiéndome para nada, pero seguramente que el fútbol y la vida pues premia el esfuerzo. Eso lo viví como jugador y hoy en día también lo sostengo y lo mantengo. No sé en qué lugar me tocará arrancar, si desde lo más bajo, pero no en cuanto a significado, sino digamos arrancar pues en fútbol amateur o de pronto una posibilidad profesional, no sabemos, pero estamos preparados, haciendo carrera, haciendo camino para lo que puede ser más adelante una oportunidad.
¿Con qué sueña como ser humano? Tengo unos valores cristianos fundamentados pues en la palabra de Dios, donde como ser humano poderles dejar a mis hijos eso, que ellos puedan seguir a Jesús como su Señor, como Salvador, que ellos entiendan que es una vida, que no es una moda, que no es religión, sino que es una vida. Entonces que ellos puedan seguir en el camino del Señor, para mí sería un gran logro. Bueno, muchas gracias. Placer total compartir con usted esta nota. Hombre Santi, no, yo creo que el honor es mío. Un honor muy grande que tú me des esta posibilidad, que tú te fijes en mí para tu programa. Conozco de tu valor, de tu esfuerzo, de lo que tú haces día a día, de tu compromiso con tu profesión y eso es lo máximo. Entonces, a ti por invitarme, ha sido un privilegio muy grande y que la gente pueda conocer un poco más de mí. Esta es la 31 de Breiner Clemente Castillo Caicedo, categoría 78. 31 toques sin dejarla caer. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Juan David Villa y Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.